Bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí hoy. Si eres como yo que vive y respira series, y especialmente si te has dejado seducir por el encanto de las producciones turcas, este es tu lugar. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo lleno de pasión superíndice 3N drama, intriga y romance del mundo de las series turcas. Prepárense para un viaje de descubrimiento porque les traigo una selección superíndice 3N imperdible, las 15 series turcas que en mi opinión superíndice 3N, todo adicto a Netflix deberá ver al menos una vez en la vida. Y lo mejor de todo, todas están disponibles con doblaje o subtítulos en español más menos sol. Asu que no hay excusas para perderse estas joyas televisivas. Antes de empezar, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte. Activa la campanita para no perderte ninguna de mis recomendaciones serie copyright filas, reseu más menos así todo lo relacionado con el maravilloso universo de las series y películas. Tu apoyo significa mucho para mí. Ahora sin más preámbulos, vamos a empezar con esta lista que les aseguro, los va a dejar enganchados a la pantalla. Número 1 de la lista, y una que siempre recomiendo a mis amigos que reciben copyright, se inician en el mundo de las series turcas, es Amor 101. Esta serie juvenil es perfecta para los que buscan algo ligero, divertido y con un toque de nostalgia. La trama gira en torno a un grupo de adolescentes rebeldes que, para evitar ser expulsados de la escuela, intentan emparejar a su profesora con el nuevo entrenador de baloncesto. Lo que empieza como un plan para su propio beneficio, termina convirtiéndose en una lección superíndice 3N de vida sobre la amistad, el amor y el autodescubrimiento. Tiene 2 temporadas cortitas y es ideal para ver en un fin de semana. Además de eso, la banda sonora es pegadiza y te transporta directamente a los aún más menos os 90. Seguimos con The Protector, una serie de acción superíndice 3N y fantasua que te mantendrá al borde del asiento. La historia sigue a Hakan, un joven vendedor ambulante de Estambul que descubre que es el último protector de la ciudad, encargado de luchar contra fuerzas oscuras inmortales. Combina mitología turca con elementos modernos, y la ambientación superíndice 3N en Estambul es simplemente espectacular. Las escenas de acción superíndice 3N están muy bien logradas y la trama es adictiva. Si te gustan las historias de super copyright roes con un toque diferente, esta es para ti. En el número 3 tenemos Atillé, una serie de misterio y drama que te hará cuestionar la realidad. Atillé es una joven pintora que vive una vida aparentemente perfecta en Estambul, hasta que descubre un símbolo ancestral que la conecta con un antiguo templo y la obliga a enfrentarse a secretos de su pasado. La serie es visualmente impresionante con paisajes que te quitarán el aliento, y la trama es llena de giros inesperados. Además de ese, Beren Saat, la actriz principal, hace un trabajo espectacular. Prepárense para un viaje espiritual y emocional. Cambiando un poco de geo copyright nero, les presento Dirilis, Ertuğrul, una serie superíndice 3 rica que narra la historia de Ertuğrul Gazi, el padre de Osmu Eni, el fundador del Imperio Otomano. Esta serie es una producción superíndice 3N con diéresis copyright pica, con batallas espectaculares, vestuarios impresionantes y una trama llena de intrigas políticas. Si te gustan las series superíndice 3 ricas como Vikingos o The Last Kingdom, Dirilis, Ertuğrul te encantará. Eso es bastante larga, pero te aseguro que vale la pena cada minuto. En el quinto puesto tenemos Intersection, un drama romántico que te hará suspirar y llorar a partes iguales. La serie cuenta la historia de Ali Nehat, un exitoso empresario que se enamora de Naz, una pediatra casada. Su relación superíndice 3N se complica aún más cuando aparece Umut, el marido de Naz, un hombre ambicioso y sin escrúpulos. La serie explora temas como el amor prohibido, la lealtad y las consecuencias de nuestras decisiones. La química entre los protagonistas es innegable y la trama te enganchará desde el primer episodio. Ahora vamos con Kara para Aşk, un thriller policuaco con toques de romance. La serie sigue a Umer, un policua que investiga la muerte de su prometida y el padre de Elif, una Odiseu más menos adora de joyas. A medida que avanzan en la investigación superíndice 3N, descubren una red de corrupción superíndice 3N y crímenes que los pone en peligro. La trama es intrigante y llena de suspense y la relación superíndice 3N entre Umer y Elif es simplemente adorable. Si te gustan las series de detectives con un toque romántico, esta es para ti. En el número 7 tenemos Medcezir,
una adaptación superíndice 3N turca de la serie estadounidense DOC. La serie cuenta la historia de Yaman, un joven de un barrio marginal que es acogido por un rico abogado y se traslada a vivir a una lujosa urbanización superíndice 3N. Ayu conoce a Mira, una chica popular y privilegiada que le cambiaron la vida. La serie explora temas como la diferencia de clases, el amor y la amistad. Si te gusta superíndice 3 de OC Medcecir te encantaru. Continuamos con Mutes MYZYL, otra serie istu superíndice 3 rica que te transportaru al Imperio Otomano en el siglo XVI. La serie narra la vida de Süleyman en el Magnífico, uno de los sultanes Mu'nes poderosos de la historia, y su relación superíndice 3N con Hürrem Sultán, una esclava que se convirtió superíndice 3 en su esposa y consejera. La serie es visualmente impresionante con decorados y vestuarios lujosos, y la trama es llena de intrigas palaciegas, ambiciones y romances prohibidos. Si te gustan las series istu superíndice 3 ricas con un toque de drama y romance, esta es para ti. En el 9º puesto tenemos Oile Virgecer Zamanki, un drama familiar que te tocaru, el corazu superíndice 3N. La serie cuenta la historia de una familia turca que vive en Estambul en la du copyright cada de 1960, y CEU superíndice 3 sus vidas cambian cuando el padre abandona a su esposa e hijos por otra mujer. La serie explora temas como el amor, la traición superíndice 3N, la pobreza y la resiliencia. Es una serie muy emotiva y conmovedora, que te hará reflexionar sobre la importancia de la familia. Ahora vamos con Persona, una miniserie de crimen y drama psicolu superíndice 3 jico que te dejaru pensando durante duas. La serie sigue a Aga Beyolu, un jubilado que es diagnosticado con Alzheimer y decide aprovechar su enfermedad para cometer una serie de asesinatos. La serie explora temas como la moralidad, la justicia y la memoria. Aluk Bilginer, el actor principal, ganó superíndice 3 un premio Emmy internacional por su interpretación superíndice 3N en esta serie. Si te gustan las series de crímenes con un toque psicolu superíndice 3 jico, esta es para ti. En el número 11 tenemos Silla Bellazask, un drama romántico con toques de acción superíndice 3N. La serie cuenta la historia de Asl, una doctora que es secuestrada por Ferhat, un sicario que trabaja para una familia mafiosa. Asl se ve obligada a operar a un hombre herido y a partir de ese momento, su vida se entrelaza con la de Ferhat. La serie explora temas como el amor, el odio, la redención superíndice 3N y el sacrificio. La química entre los protagonistas es innegable y la trama te engancharu desde el primer episodio. Continuamos con Taglintikam, una comedia romántica que te hará reír a carcajadas. La serie cuenta la historia de Pelín, una joven que cree estar maldita en el amor. Después copyright ese de asistir a una adivina, Pelín descubre que para romper la maldición superíndice 3N debe pedir perdu superíndice 3N a Tankut, un amigo de la infancia al que humilló superíndice 3 en el pasado. La serie es divertida, ligera y llena de momentos adorables. Si buscas una comedia romántica para pasar un buen rato, esta es para ti. En el du copyright cimo tercer puesto tenemos Batam Sensin, una serie istu superíndice 3 rica y dramática que te transportaru a la guerra de independencia turca. La serie cuenta la historia de Cevdet, un soldado otomano que lucha por su paus, y Azize, su esposa, una enfermera que lo espera en casa. La serie explora temas como el amor, la lealtad, el patriotismo y el sacrificio. Es una serie muy emotiva y conmovedora, que te hará reflexionar sobre la historia de Turquía. Ahora vamos con Yasak Elma, un drama lleno de intriga, ambición superíndice 3N y relaciones complejas. La serie sigue a dos hermanas, Zeynep y YLDZ, que tienen vidas muy diferentes. Zeynep es una joven trabajadora que se mantiene fiel a sus principios, mientras que YLDZ sue más menos a con una vida de lujo y poder. Sus caminos se cruzan cuando YLDZ recibe una oferta para seducir a un rico empresario. La serie es llena de giros inesperados y personajes intrigantes. Si te gustan los dramas con un toque de glamour, esta es para ti. Y para cerrar con broche de oro, en el puesto número 15 tenemos Erkencicus, una comedia romántica que te enamoraru. La serie cuenta la historia de Sanem, una joven show más menosadora que trabaja en la tienda de comestibles de su familia. Un día, decide aceptar un trabajo en una agencia de publicidad donde conoce a Khan, un foto superíndice 3 grafo aventurero y apasionado. La serie es divertida, romántica y llena de momentos mágicos.
La química entre los protagonistas es innegable y la trama te engancharu desde el primer episodio. Si buscas una comedia romántica para levantar el con diéresis Nimo, esta es para ti. Y aún lo tienen, mis queridos adictos a las series, mis 15 recomendaciones de series turcas imperdibles en Netflix con doblaje o subtítulos en Spau+Sol. Espero que hayan tomado nota y que es tu copyright listos para sumergirse en este fascinante mundo de historias y emociones. Recapitulando rápidamente, hemos viajado desde comedias juveniles como Amor 101 hasta dramas y tu superíndice 3 ricos como Dirilis, Ertuğrul, pasando por thrillers policuacos como Kara para Aşk y comedias románticas como Erkencikus. Hay algo para todos los gustos. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan encontrado alguna serie nueva para agregar a su lista de pendientes. Ahora quiero saber, ¿cuál de estas series es su favorita? ¿Hay alguna otra serie turca que crean que debería estar en esta lista? Du copyright genme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y recomendaciones. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó Superíndice 3, compartirlo con sus amigos que también copyright son adictos a las series, y suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguna de mis Superíndice 3 y más recomendaciones seriu copyright filas. Nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Feliz maratón Superíndice 3 de series.